Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos para dar inicio al punto focal con los participantes, donde vamos a tratar los temas referentes a la migración venezolana. Este trabajo es realizado para el curso de Psicología Social, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por la alumna Luz Marina Lara Soto. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, señorita, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Ha observado rechazo de los venezolanos hacia el pueblo colombiano? La verdad, para mi punto de vista, sí, ya que en un país donde posiblemente están sufriendo mucho, buscan más oportunidades en un país extranjero donde creen y piensan que van a obtener más beneficios por parte del gobierno colombiano, ya que vienen con muchos problemas. Lo que no son conscientes es que en Colombia tratamos nuestros propios problemas, tenemos nuestra propia pobreza y nos toca invertir en nosotros, más que no por ser egoísta, sino por desarrollo social. Bueno, según lo que le he oído decir aquí al compañero, pues nosotros no es que tengamos rechazo a los venezolanos. El problema es que nosotros, los colombianos, hemos visto tanta dificultad con que ellos llegaron aquí a Colombia, y tras de unos buenos vinieron otros malos, y nosotros teníamos un problema de justicia muy grande aquí, principiando por el asunto de los atracos y todo, y entonces aquí vinieron gente muy buena de Venezuela, como vinieron muchos malandros que vivían en Venezuela y se radicaron aquí a hacer maldades a Colombia. Entonces una parte del pueblo colombiano pues ha rechazado eso. Esto es todo lo que yo puedo decir del pueblo colombiano, del pueblo venezolano que estamos viendo actualmente en el día de hoy. Muy bien, don Abraham. Don Israel, ¿usted ha observado rechazo de los venezolanos hacia el pueblo colombiano? Claro que sí. El pueblo venezolano que llegó a Colombia llegó en un momento inoportuno, porque la sociedad colombiana está pasando. Dando continuidad a la temática, ¿qué consecuencias trae la emigración para Colombia? La primera causa y grave es la economía. Afecta demasiado la economía, ya que los venezolanos residentes acá en Colombia, la mayoría recibe dineros para enviar a su país de origen. ¿Qué pasa? Que esa economía debería de aprovecharse y tener su ciclo en nuestro país, en Colombia, pero al enviarla a otro país lo que hace es aumentar su economía y cambiar el ciclo del dinero que debería circular en Colombia siendo enviado a otro país, devaluando nuestro peso. Bueno, sobre el asunto de la migración, por lo menos de venezolanos hacia Colombia, hay que mirar por lo menos la estrategia que trató el presidente Maduro, principiando por el dólar, que puso el dólar a subir demasiado en Venezuela y el bolívar cayó que el bolívar no lo utilizaba nadie ya. Una libra de arroz ya valía, por lo menos en Venezuela, lo compraba usted en bolívares, valía 250.000 bolívares, 300.000 bolívares en muchas partes. Entonces esa es una de las partes que la emigración bastante y sostenible que se tuvo aquí en Colombia por parte, y se ha tenido aquí en Colombia y se tiene, de los venezolanos que están aquí en Colombia, es por la economía de Venezuela, pero entonces también la estamos sufriendo los colombianos. No es que tengamos un rechazo sobre los venezolanos, sino también tenemos que pensar nosotros los colombianos en la economía y en la subsistencia que tenemos que tener nosotros aquí en Colombia
por el asunto de la economía conforme está en estos países. Consecuencias de la migración de los venezolanos a Colombia. ¿Qué consecuencias trae para Colombia? Hay consecuencias muy positivas. Ante el mundo entero, Colombia recibió a esta población, lo he dicho por segunda vez, gente no calificada, que estaba aguantando hambre. Colombia lo recibió con humildad y grandeza, que le apoyó sin ninguna clase de documento a darle trabajo. Eso dio oportunidad que el mundo entero apoyara a Colombia, y Colombia para subsistir participaciones alrededor de la ONG, y esos ingresos se suplantaron necesidades a los venezolanos. Como consecuencia, hubo hermandad, hubo como te digo, ya, de gobierno, no sé de qué, si era de Duque, hubo mucho enfrentamiento, porque nunca quisimos saber qué hablar de ese tema. Ahora con este presidente que ha llegado, se han tratado de mejorar las relaciones. Es unas consecuencias políticas, no de buena. Señora, Consecuencias de la migración una de las consecuencias para Colombia. Una de las consecuencias más grandes de la migración colombiana fue la mano de obra de raso en Colombia. ¿Por qué? Porque un colombiano se ganaba 30, 40 mil pesos diarios, y el venezolano vino, trabajaba por 20 mil pesos. Entonces, esos cambios tan bruscos cambiaron todo el sistema laboral de Colombia, que la mayoría de los colombianos se vieron afectados, tanto las familias como las partes de la empresa, porque ya no podían contratar un colombiano, sino se iban a la mano venezolana, que era más barata y más cómoda. Entonces, esas consecuencias le dieron mucha pauta al gobierno colombiano y también a las familias, porque hubo sobrepoblación en todos los lugares de Colombia, donde en familias muy pequeñas se volvieron muy numerosas, porque la mayoría de las familias colombianas acogieron a nuestros hermanos venezolanos y le dieron esa gran virtud de tenerlos como familia, como compañeros, como gente de bien. Dando continuidad a la temática del encuentro focal, ¿qué creen ustedes que conlleva a generar una emigración? Como primer causa, la migración más que todo es por oportunidades. Muchos países de origen, en el caso de Colombia, muchas personas en este momento están migrando a otros países, están buscando más oportunidades laborales, sueldos más estables, y haciendo cosas en el extranjero donde la mano de obra es más pagada y más remunerada, y de la cual pueden hacer para enviar a Colombia, o sea, enviar a sus familias en Latinoamérica. Bueno, por parte de la emigración de Venezuela hacia Colombia, una parte está y emigraron de Venezuela a Colombia la mayoría de los venezolanos, que fueron miles de venezolanos, por el problema que hubo entre los dos partidos de derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque Maduro rechazó muchas cosas y quitó muchas cosas a la gente venezolana y la puso a aguantar hambre. Entonces comenzaron a emigrar. Hizo presos políticos él por parte de los opositores de él. Entonces se estaba formando eso, era un conflicto en Venezuela, y la gente de pocos recursos fue la que emigró para otros países como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y Estados Unidos una parte. Entonces ese es el grande problema que tuvo Venezuela con la emigración de venezolanos hacia Colombia, porque este era el paso que ellos exigieron para poder entrar a otros países. Los venezolanos que llegaron
a Colombia, vuelvo y les digo, fueron bien recibidos por el pueblo colombiano como país hermano, porque hacía 30 años hubo también inmigración de Colombia para Venezuela y allí ellos lo recibieron, o sea que con mala voluntad pues lo hicieron querer y se cruzaron. Por eso existen familias de hermanos. Hay venezolanos con matrimonio de venezolanos. Hay generaciones nuestras, sangre nuestra y sangre venezolana. Lo más bueno es que cuando la gente sale, se da cuenta que allá recibían entre 15 y 20 dólares al mes. Y nosotros aquí, en cambio, estábamos pagando más o menos 300 dólares. Eso era el ambiente y el run, ¿sí? Para que la gente emigrara nuevamente a Colombia, y Colombia era puente para ahorrar y sostener las familias en Venezuela. También hubo cruces, ¿sabe qué? En esos 2 o 3 años, que fueron más de 3 millones de personas que llegaron a Colombia. Se les dio trabajo, ¿sí? Oportunidades, se les dio oportunidades que mandaran dinero para Venezuela y se les dio seguridad social a ningún costo. Colombia sí lo ha recibido uno porque Colombia recuerda que Colombia también tuvo, sé que tuvo Venezuela que recibió esos colombianos hace muchos años que inicialmente lo recibieron muy mal, pero hoy en día somos hermanos colombianos. Sí hay problemática, alguna gente no calificada llegaron a hacer actos ilegales, actos ilícitos, a formar combos para atracar. Eso no nos gustó y esa gente fue depurada por las autoridades nacionales. Señor Cardoso, ¿qué conlleva o cuál es la causa de la migración, en este caso de los venezolanos a Colombia? La mayoría de los venezolanos que entraron a nuestro país entraron con el objetivo de conseguir una mejor vida, un mejor empleo y una mejor estabilidad, ya que en Venezuela estaban aguantando hambre, porque el señor presidente actual, el señor Maduro, a pesar de ser colombiano, de padres colombianos, y a pesar de ser nacionalista en Venezuela, abusó mucho porque él pensó que todo el mundo debería ser volver a la época de la esclavitud, o sea, a tratarlos muy mal, a darles malos los empleos, a no pagarles el dinero que se lo merecían. Entonces la gente aburrida de eso. Y fuera de eso, cometió el error más grande de la vida, que sacó la mayoría de los delincuentes que hay en Venezuela, vinieron a parar a nuestro país y dañaron nuestra tranquilidad. Por eso hay mucha violencia, hay mucha gente que se ha encargado de dañar a la humanidad, y por eso nosotros los colombianos hemos sufrido bastante, por esos cambios tan bruscos que hemos tenido, y a raíz de eso la economía de este país ha fallado un 80% y nos vemos a veces atacados de muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, Segunda pregunta del encuentro. ¿El ingreso de venezolanos ha generado algún tipo de caos o problema social en Colombia? La verdad sí, en el sentido de seguridad. Hay mucha inseguridad por parte de que los venezolanos son pocos los que tienen documentos y no consiguen empleo fácilmente. O sea, son muy pocas las personas que confían en venezolanos para darles y ofrecerles un empleo, y a los pocos que contratan son muy escasos, trabajan bien, algunos no, entonces genera un desempleo mayor al quedar desempleados y buscar dinero para sostenerse. Para eso comienzan a hacer actos delincuenciales que afectan la seguridad de los colombianos. Bueno, se sigue el tema de los venezolanos, del rechazo sobre la comunidad venezolana que se radicó en este país. Nosotros aquí habemos muchos y no habemos muchos que no estamos entendiendo la llegada de esa gente aquí a Colombia, y llegaron en el momento de que el país estaba pasando por una grande economía fatal, y la verdad es esa, porque el gobierno de Colombia
apoyó mucho a esa gente y fue mucha la plata que desperdició con esa gente para poderla radicar aquí en Colombia y tenerla aquí, dándoles un pasaporte para de estancia aquí en Colombia. Entonces, acabando de enterrar la economía del país, ¿no? Viendo de que estábamos, el presidente Duque, viendo de que estábamos en una situación crítica y estamos en una situación crítica por parte de los presidentes de la República. Eso es todo. Inicialmente, el grupo de venezolanos que llegaron a Colombia fueron recibidos con una gratitud y con humildad, pero lo que llegó a Colombia entró todo indocumentado. Fue una población que económicamente no le servía al país porque venía únicamente gente no calificada, muchos muchachos jóvenes rebuscando el trabajo en lo que quisieran y mucha mujer, ¿sí?, que desgraciadamente en vista de que no consiguieron trabajo se dedicaron a otras actividades no reconocidas aquí en el país, ¿sí? Me parece que a mí que la trata de blancas se dio acá por mucho tiempo. Al venezolano nunca se le ha tratado mal, porque hay personas, reconozco que hay mecánicos, hay señores que trabajan muy bien la soldadura, hay personas que les gusta mucho la bicicletería, hay muchos mecánicos que les gusta la moto y la pintura. Entonces generaron, ¿sí?, una competencia porque ellos necesitaban trabajo para seguir hacia Sudamérica y el trabajo era regalado, era una mano de obra no calificada o calificada, pero trabajaban por cualquier mitad de un salario. En ese aspecto hay que sirvió de apoyo, pero mucha gente lo rechazaba porque perdían los empleos. Si aquí hay un salario mínimo de 40 euros diarios, ellos trabajan por 20 o 30 por consumir las necesidades con su familia, con sus esposas o con sus hijos. Es un punto grave que Colombia lo respetó hasta el momento. Cuando no se reconoció a esta gente, cuando ya generaron violencia, generaron grupos de asaltos y de atraco, ahí sí se perdió la confianza y así sucedió con todos los países del Ecuador, con Perú, con Bolivia. Allá fueron hay que reprimirlos. ¿Influye la relación de Estados Unidos sobre Venezuela en la migración de su pueblo? Influye mucho porque Estados Unidos es un país que a nuestro país Colombia le ha dado muchas garantías y muchas prebendas. Tanto así que Estados Unidos le ha dado tantas garantías a este país que la mayoría de la gente que se ha venido a trabajar a este país, gente extranjera como colombianos, ecuatorianos, peruanos, han visto que el gobierno colombiano tiene unas garantías mejores que las que tienen los países de ellos. ¿Por qué? Porque aquí no le ponen problema a ningún extranjero para que produzca y para que sea una gran persona y salga adelante. Muchas gracias. Los Estados Unidos sí ganó con la migración de venezolanos a su país, porque se llevó gente calificada. Ellos son las personas que conocen de petróleo, de perforación, de explotación, y son ingenieros que están hoy en día ocupando los puestos en Texas, en Arizona, en los países, en los estados productores de petróleo. ¿Cómo es así? Que tiene todos los calificados, tiene los médicos, los arquitectos, los ingenieros de petróleo. Ellos se sacan beneficios y dieron, ¿sabe qué?, libertad de entrar a ellos. Ahí si no, la gente no calificada utilizaron los senderos del Darién vía México. Esa gente, la que ha sido maltratada por los diferentes países hermanos que no han permitido o sufren la llegada, pero los calificados, papá, Estados Unidos los ha aceptado, bienvenidos. Referente a los venezolanos en los Estados Unidos, eso lo hizo muy bien Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él
pensó muy bien en la emigración que tiene allá, que son gente, como lo dijo aquí mi compañero, calificada, porque eso lo tiene hace muchos años Estados Unidos, de la gente calificada que se fue a Venezuela desde antes de tener este problema que tuvo Venezuela. Entonces lo que han sufrido para entrar por el Ariel a los Estados Unidos son los de categoría baja, que no tienen con qué, sino únicamente a ir a buscar un destino mejor en los... Muy buenos días. Pues me hacen una solicitud de una encuesta y voy a tratar de darle respuesta a la misma. Para una amiga, para efectos netamente académicos. Mi nombre es Osvaldo Vergel y soy oficial en uso o en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. Las preguntas son las siguientes. Primera, ¿ha observado rechazo de los venezolanos hacia el pueblo colombiano? Pues la verdad, con todo el personal con quien me he reunido de alguna u otra manera y que son de ese país, Venezuela, nunca he sentido ni he tenido esa percepción. Por el contrario, los veo como personas trabajadoras, en su mayoría, pues, y personas de muy buenas costumbres. Vuelvo e insisto, con quien he tenido la oportunidad de reunirme. En la segunda pregunta, dice, ¿ha generado algún tipo de caos o problema social? Bueno, sí es cierto, o por lo menos es lo que se da a conocer, que muchas bandas delincuenciales, como se observan en las noticias, se encuentran que son migrantes venezolanos. En muchas poblaciones se ha incrementado la inseguridad. En el pueblo donde soy oriundo, en Ocaña, la verdad, los comentarios generales son que los venezolanos han cometido muchos atropellos a la sociedad y realmente constituyéndose en bandas criminales. Pues lógicamente ese es un gran problema social. En el tercer aspecto, ¿cree usted que conlleva a generar esta migración? Pues hombre, en el caso particular de Venezuela, desde hace muchos años la situación política ha afectado mucho al pueblo venezolano, que ha dado lugar a que hayan esta clase de desplazamientos masivos por todo el territorio nacional y por todo el mundo. Uno ve venezolanos por todas partes, unos que han salido por la situación política, otros por